AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. ¿Qué tal? Muy buenos días, qué gusto saludarlos esta mañana, ya de jueves 14 de enero del año 2021. Es un privilegio saludar a todos ustedes con esta primera edición del día de AFN Político y algo más. De verdad, un gran privilegio. Saludos a todos aquellos que nos están sintonizando ya, a quienes nos acompañan en las diferentes opciones que tiene Agencia Fronteriza de Noticias, por supuesto en su propio portal en www.afntijuana.info, en las redes sociales y en la opción de televisión por cable, canal 73 de CNN estatal, esta opción que nos lleva hasta Yuma, Arizona, San Luis Río Colorado y lugares circunvecinos. Gracias, son ustedes muy gentiles. Comencemos con la información porque hay algunos temas que vale la pena resaltar de las últimas horas. La nota del día empieza hoy temprano. Están compareciendo desde temprano y es algo de lo que le estamos ofreciendo ya en el portal de Agencia Fronteriza de Noticias desde hace cosa de 30 minutos. Se ha presentado ante un juez de control en la ciudad de Mexicali para rendir declaración José Luis Obando Patrón, ex dirigente estatal del Partido Acción Nacional, y otros panistas conocidos que son señalados en una investigación que realiza la Fiscalía Estatal por recursos obtenidos para una supuesta fundación. La fundación que usted recuerda, y así se denunció públicamente, lo denunció Amador Rodríguez Lozano, secretario general de Gobierno del Estado. Es una fundación que recibía fondos obtenidos del descuento hecho a trabajadores de la administración estatal y que iban a parar a esta fundación que encabezó José Luis Obando Patrón, una fundación que generaba fondos para manejos de la dirigencia estatal, que también tenía bajo su cargo José Luis Obando Patrón, un hombre que fue dirigente estatal del partido los 6 años de la administración de gobierno, 6 años. Fue el primer caso, la primera denuncia. El primer caso, decía Amador Rodríguez Lozano, secretario general de Gobierno del Estado, en que sería judicializado. El primer panista en ir a prisión sería José Luis Obando Patrón, es lo que comentó en su momento el secretario general de Gobierno del Estado, José Luis Obando Patrón. ¿Quién no se presentó en esta audiencia, en esta diligencia? Loreto Quintero, ella fue la oficial mayor de Gobierno del Estado de Francisco Vega de la Madrid, la persona por la que pasaban los manejos, los descuentos de este recurso para ser entregados a la fundación que encabezaba José Luis Obando Patrón. Tampoco se ha presentado
otro ex funcionario estatal implicado en el caso, de nombre Jesús Rubén Robles Félix. Junto con Obando, acudieron a rendir declaración Omar Murillo Salas, Carlos Arturo Ríos Treviño, Roberto Gil y Eduardo Horta. La acusación tiene que ver pues con los recursos que tanto Obando como Loreto supuestamente manejaban para el Partido Acción Nacional y que se obtenían del descuento de los trabajadores como una cuota de apoyo a ese partido político, pero que iba a parar a esta fundación que Obando y Loreto habrían creado desde el inicio de la gestión. Esto es, por supuesto, parte del expediente de investigación que ya está en manos de un juez de control, quien los ha citado a declarar. Loreto Quintero, le recuerdo, es hoy día diputada local panista. A ella le aseguraron la candidatura en su partido, la candidatura para ser diputada local, y sería una de las figuras más destacadas del panismo en los últimos 6 años, sobre todo la figura importantísima en la administración de Francisco Vega de la Madrid. ¿Qué tema este? Sería el primer caso donde podríamos ver resultados. John Espinosa, bienvenido. Buenos días. Saludos. Guardia Nacional listos en el Capitolio. Marco Labastida, qué gusto saludarte, Marco. Antonio Carpio también, bienvenido, muchísimas gracias. Ahí los Ramírez Carpio, los Carpio están en esa imagen. Leti Flores, saludos, bienvenida. Estimado Roberto López, así que ya listo, muchas felicidades. Bienvenido al 6º piso, encaminándose al 7º piso, mi estimado Roberto López, ¿no? Buenos días, qué gusto verles de nuevo y tener la mejor información del momento. Un abrazote, un abrazo desde aquí, mi estimado Roberto. Israel Núñez Acotl, bienvenido, buenos días, gracias. La Guardia Nacional, dice John Espinosa. Eduardo Vadillo nos acompaña hoy, bienvenido. ¿Qué tal? Qué gusto saludar a Eduardo Vadillo. Saludos fraternales, por supuesto. ¿Se referirá el amigo Espinosa a esta Guardia Nacional? Esta es la Guardia Nacional. Sí que estaban cansados, Sí que estaban agotados. Eso parecía panteón, caray. El tiradero de cuerpos en el piso, en los rincones. ¿Qué imágenes estas? De las cosas que empiezan a conocerse poco a poco, las imágenes que dicen tantas cosas, ¿no? Y algunos de los legisladores ahí llevando pizzas para los muchachos. Qué cosas. Buen testimonio documental este. Francisco Montiel, bienvenido. Está agradable el solecito. Sí, tiene razón Francisco Montiel. Bienvenido.
El problema es que a esos soldados los anda investigando el gobierno para ver si no están los grupos neonazis, dice Israel Núñez. En esos grupos como MAGA y neonazis hay muchos militares, sí, sí, cómo no. Claro que sí, algunos de los detenidos entre los simpatizantes de Donald Trump que se congregaron en las afueras del Capitolio antes de iniciar la toma de las instalaciones, están identificados algunos militares, por supuesto. Bueno, prosigamos pues con la información, porque hay algunas cosas que compartirle. Muy bien. Mire usted, ya ha sido tema clarísimo el de los efectos negativos de la aplicación de la vacuna de Pfizer. Este producto efectivamente ha ocasionado algunos problemas no graves en su mayoría. Y el subsecretario Hugo López-Gatell ha proporcionado un dato preciso. Hasta el momento de su aplicación, desde el 24 de diciembre hasta el día de antier, que es el dato estadístico más actualizado, se habían reportado 360 casos de reacciones a la vacuna contra COVID, eventos supuestamente atribuibles a vacunación e inmunización. El 96% de estos casos son eventos leves. Dice López-Gatell, cuando se hace vigilancia existen listados nominales de posibles síntomas. La enorme mayoría son reacciones que pueden ocurrir y no ponen en riesgo la vida de las personas. Son dolor en el sitio de la inyección, casi cualquier vacuna produce dolor, enrojecimiento, fiebre durante 1 o 2 días, sensación de que se quieren desmayar, y la gran mayoría son este tipo de reacciones, dijo el subsecretario de la Salud a nivel federal. De las 360 reacciones registradas, 12 han sido reacciones graves. La gran mayoría descartados como posiblemente asociados a la vacunación, y solo en 3 casos se ha atribuido la reacción grave a la vacuna. Tal es el caso de la profesional de salud de Coahuila que presentó encefalomielitis. Hay cuidado especial en las personas que se conoce tienen historia de alergias graves, porque es una contraindicación relativa. Si la naturaleza de alergia grave se ha expresado con choque acataléctico, dice López-Gatell, puede ser prohibitivo el uso de la vacuna. Cerca del 66% de las reacciones han sido dolor de cabeza, debilidad, dificultad para moverse, pero por debilitamiento general o hipersensibilidad. El 33% reportaron fiebre, escalofríos, diarrea, taquicardia, dolor muscular, náusea, dolor abdominal y en 3 casos, crisis convulsivas. Todos los síntomas han sido autolimitados, dice el funcionario, de corta duración y se han recuperado por completo. Solo permanece hospitalizada la doctora de Coahuila, pero ya recuperó su función motora, y este es el reporte también más actualizado que se haya presentado sobre el caso pues escandaloso de esta doctora que registró efectos negativos graves. Es el reporte más actualizado sobre la reacción, pero pues es una cantidad todavía mínima en comparación de las dosis de vacuna que se han aplicado en el país, y sin duda estas cifras, las 2 cifras, la cantidad de vacunas aplicadas y la cantidad de reacciones,
van a seguir creciendo en la medida que se incremente la cantidad de vacunas aplicadas en el país. Puede ir usted contabilizando los casos muy seguramente, la propia autoridad los irá dando a conocer y efectivamente es muy probable que aumenten la cifra de casos que han tenido efectos secundarios de leves a graves. Si considera usted que estarían aplicándose un promedio de 120, 130 millones de dosis de vacuna, bueno, pues entonces habrá que ver finalmente el porcentaje de casos de reacción severa y leve que se registran en el país. Esto apenas inicia. La campaña de vacunación en los estados apenas inició ayer y esto apenas comienza. Las primeras dosis de vacuna se aplicaron en la Ciudad de México, en Nuevo León me parece también. Son las que sirvieron de plan piloto para afinar los detalles relativos al operativo de vacunación. Yo no canto ni en la regadera, dice Toño Carpio. Gracias. Bueno, muy bien, Toño. Saludos. Un placer. Un placer saludar al amigo Toño Carpio. ¿Quién más nos acompaña esta mañana? Armando Fidel Ramos Hernández, Juan Cabuto, Teresa Majarrés. Bienvenidos. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias. Rosa Watts también nos está acompañando esta mañana. Bienvenida, gracias. Bueno, entonces regresemos al resto de la información. No parece haber, le insisto, no parece haber otra novedad en el caso de la comparecencia de José Luis Obando Patrón ante el juez de control esta mañana, hace algunos momentos, para responder por las acusaciones de posibles desvíos de recursos y lo que resulte de manera legal, lo que se determine que puede constituir un delito. Eso lo va a determinar el juez de control, que desde esta mañana tomó declaración a José Luis Obando Patrón, ex dirigente estatal del Partido Acción Nacional en Baja California. Le tengo que compartir esta información también. Está relacionada con los señalamientos que ha venido haciendo el gobernador Jaime Bonilla Valdés respecto de la Cruz Roja y los manejos de la Cruz Roja. Hubo alguien que se atrevió a salir y responder al gobernador, por supuesto con cuidado, ya sabe usted, difícilmente van a usar otro lenguaje, y menos frente a un gobernador que tiene un estilo rudo, ¿no? Yo creo que el gobernador tiene mala información. Yo espero una buena respuesta del gobernador. Es lo que declaró José Espinosa Astorga, coordinador de la Cruz Roja en Mexicali, ante la decisión de de cancelar el cobro de donativos en las oficinas de recaudación de rentas ordenadas por el gobernante. Detalló que el delegado estatal de Cruz Roja sigue, diríamos nosotros, en negociaciones para la firma del convenio con el gobierno estatal. Efectivamente estaba pendiente la firma del convenio. Y también explicó la posibilidad de que el gobernador desconozca que la Cruz Roja moviliza ambulancias de forma gratuita en casos de emergencia. Y las consultas en las clínicas, donde además se practican nebulizaciones y curaciones subsidiadas, es decir, solo se cobra para recuperar el material médico utilizado, pero no por el servicio brindado. Si no tienen esa información,
quienes toman las decisiones van a dar respuestas como estas que estamos advirtiendo por ahí. Sobre los ingresos de la benemérita institución, mencionó que anteriormente, vía recaudación de rentas del Estado, han recibido por donativos cerca de 18 millones de pesos al año. Sin embargo, la Cruz Roja gasta entre 38 y 40 millones de pesos anuales para operar las clínicas y movilizar las ambulancias. Este año se invirtió en equipo para atender la pandemia. Creí que el gobierno, ante esta situación, iba a ser más consciente y más generoso con nosotros. Y resulta que es lo contrario. No me explico. Yo creo que el gobernador tiene mala información, dijo. La Cruz Roja solo en Mexicali realiza un promedio de 70 a 90 movilizaciones de ambulancias al día en atenciones de emergencias y alrededor de 350 consultas y atenciones médicas en las 3 clínicas existentes. Pero por prudencia, la Cruz Roja todavía no aborda públicamente el tema. ¿Quién quiere estar peleado con el gobernador, no? Imagínense. Ya el gobernador estaba enojado con ellos, ya eso es mala señal, es un mal contexto. Así que difícilmente verá usted a directivos de Cruz Roja queriendo verse como belicosos o respondones ante el gobernador, pues es el que tiene la sartén por el mango. Felipe Raúl, presente desde Tecate, dice, por fin, ¿cuál es la decisión que tomó el partido de Baja California? Don Armando Fidel Ramos Hernández, pues no, que quién sabe, básicamente. Y están negando haber sido los promotores de la convocatoria que estuvo circulando para acompañar a Jorge Janrón el domingo, supuestamente para su acto de registro como candidato del PBC. En un tema que, por cierto, le ofrecemos hoy, lo desmenuzamos anoche en la edición nocturna, los reporteros del barrio también salen de noche, hoy puede usted encontrar los pormenores en la columna de nuestra compañera Dorelena Cortés. Y todo parece indicar pues que se trató de una estrategia para ayudarle a Jorge Janrón a generar presión hacia la dirigencia de su partido, porque como usted comprenderá fácilmente, si Jorge Jan, que es un hombre muy bien posicionado, decide ir por un partido que no pertenece a la coalición, al proyecto de coalición, pues con esto le abriría un boquete al proyecto electoral de esta coalición formada por el PAN en primer término, por el PRD y por supuesto por el PRI, el partido al que pertenece Jorge Janrón, un hombre que siempre se ha presentado como muy institucional, y estaríamos entonces frente a un jueguito del partido de Baja California para engordarle el caldo al ingeniero Jorge Janrón en el propósito de presionar para tratar de cambiar o de obligar al PAN a cambiar la decisión que había tomado inicialmente de llevar a una mujer para la gubernatura, lo que en automático eliminó la posibilidad de que Jorge Jan que encabezara ese proyecto político. Cosas de los políticos, pues no es la primera vez que ocurre, ¿no? Felipe Raúl, no son delitos graves, declara y se va. Sí, efectivamente. Solo es para rendir declaración. Una decisión sobre si queda o no encarcelado corresponde a una etapa posterior, ¿no? Nos acompaña Margarita Carolina Tremari, gracias, bienvenida. Margabella Hernández, muchas gracias por acompañarnos. Disfrutando de la playita, Margabella. No, es foto de archivo, seguramente. Pero que tenemos un clima muy disfrutable.
Aprovéchenlo, ¿eh? De aquí al fin de semana vamos a tener entre las 11 de la mañana y las 2 de la tarde temperaturas de 21, 22 grados centígrados, eventualmente 23 en uno de los días que restan de esta semana, que nos ha obsequiado un clima muy, muy agradable. Por lo menos en esa etapa del día, de las 11 de la mañana a las 2 de la tarde, en la mañana fresca, algunas mañanas frescas pero con sol, lo que hace una diferencia, por supuesto, y las temperaturas empiezan a bajar después de las 3 de la tarde, empiezan a bajar hasta que el sol se oculta y en automático la temperatura desciende muy rápidamente. Un juego perverso al que se prestó el PVC, por eso los partidos políticos todos son iguales, dice Antonio Carpio. Pues fue un juego de esos, ¿no? Del partido de Baja California. ¿A cambio de qué? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Oiga, pues nada, que han encontrado o le han encontrado, y cuando me refiero a le han, me refiero concretamente a elementos de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, encontraron algunos cuantos milloncitos de pesos al ex senador del PAN, Jorge Luis Lavalle Mauri, ex senador del PAN, que fue ya denunciado ante la Fiscalía General de la República por operaciones con recursos de procedencia ilícita, para decirlo en términos llaneros, por lavado de dinero. La denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera fue presentada ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, encabezada por Luz María Mijangos. Esto después de que la unidad encabezada por Santiago Nieto detectó movimientos inusuales en las cuentas bancarias de este panista, como transferencias por 20 millones de pesos a cuentas en Estados Unidos, lo que no corresponde con sus ingresos como funcionario público. Se registraron además diversos depósitos en efectivo a las cuentas del ex legislador por 40 millones de pesos durante su periodo de gestión como senador de la República. La denuncia está ya en manos de las autoridades correspondientes y, sin embargo, las cuentas bancarias del ex senador no están congeladas, curiosamente. Lavalle Mauri forma parte de los 70 nombres que Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos, mencionó en su denuncia presentada ante la Fiscalía General de la República en agosto del año pasado contra diversos exfuncionarios y servidores públicos por actos de corrupción. En concreto, Emilio Lozoya señaló a Lavalle Mauri como parte del grupo de legisladores panistas que lo extorsionaron para dar su voto a favor de las reformas estructurales impulsadas por el gobierno de Enrique Peña Nieto. En este grupo también están, según las afirmaciones de Lozoya, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Francisco Domínguez Servién, Ricardo Anaya Cortés, resulta familiar el nombre, Ernesto Cordero Arroyo y Salvador Vega Casillas. A solicitud de Luis Videgaray Caso, que fue secretario de Hacienda también en ese gobierno, de quien yo recibía instrucciones, recibí en diversas ocasiones a los legisladores de oposición cuyas exigencias ascendían en un primer momento hasta 50 millones de dólares para dar su voto a favor de la reforma energética, dijo Lozoya. Los legisladores señalados tenían una actitud muy agresiva, ya que inclusive amenazaban con boicotear la reforma energética si no recibían sus sobornos, según lo que consta en el expediente. Previo a que Emilio Lozoya Austin presentara su denuncia, en redes sociales circuló un video en el que se observa a Rafael Carabeo, brazo derecho y operador de Lavalle Mauri, recibiendo fajos de dinero en maletas que supuestamente constituyen los sobornos referidos por el exdirector de Petróleos Mexicanos para aprobar la reforma energética.
Luego de la difusión de las imágenes, Lavalle Mauri, que fue expulsado del PAN hace 2 años, se deslindó de las actividades de Carabeo y dijo ser inocente. En cuanto se dio a conocer la denuncia de Lozoya, el ex senador afirmó que ya se encontraba preparando su defensa en contra de las acusaciones del exdirector general de Petróleos Mexicanos. Tal y como lo informé desde el primer momento en que se hicieron públicos diversos señalamientos en mi contra, el señor Emilio Lozoya miente. Respondió en un comunicado en su momento: estoy en casa con mi familia y asesores, preparando mi defensa, dijo. Desde septiembre, la Unidad de Inteligencia Financiera anunció que, derivado de las denuncias presentadas por Lozoya Austin, comenzó a revisar las finanzas de las 70 personas mencionadas y se comprometió a entregar la información recabada a la Fiscalía General de la República o, en su caso, a presentar las denuncias correspondientes, lo que ocurrió finalmente en octubre pasado con la acción la acción específica contra Lavalle. Todavía en diciembre, Lavalle Mauri afirmó que su patrimonio es totalmente lícito y reiteró que no recibió dinero de sobornos. Es absurdo suponer que recibí algún tipo de prebenda o soborno a cambio de mi voto, que también pasó por la mayoría de otros 127 senadores, 500 diputados y la aprobación de los congresos locales, afirmó a través de su cuenta en Twitter. La Fiscalía General de la República, le recuerdo, recién anunció que justamente en estos días deberá estar judicializando ya la carpeta de investigación que inició con la denuncia hecha por Emilio Lozoya, un hombre actualmente vinculado a proceso por los casos de Odebrecht y agronitrogenados. Así que tiene usted así las cosas. ¿A quién más tenemos por aquí? Miguel Gabaldón, bienvenido. Un placer, muchas gracias. Jorge Robles Contreras Jr., bienvenido. Esna Ubay Campos también. Muchísimas gracias. Gracias. También nos acompaña Juanita Flores. Por supuesto. Bienvenida, claro. Oiga, aprovecho para compartirle un par de datos, particularmente para expresar nuestra solidaridad a un colega dedicado en los últimos años a impartir clases en la Universidad Autónoma de Baja California, Feliciano Castro Loya, por el fallecimiento de su padre, del mismo nombre, debido a complicaciones por el contagio de COVID. Ha perdido la vida y nosotros, por supuesto, le enviamos un abrazo afectuoso y los mejores deseos para que su familia, que por cierto está toda contagiada de COVID, pueda salir airosa de este trance tan complicado. Momento difícil para nuestro amigo Feliciano Castro. Le enviamos un abrazo afectuoso, solidario en este momento. Y alguien que es incluso amigo de Feliciano Castro y es maestro universitario igualmente, Carlos López Ulloa, contagiado de COVID, está ya recuperándose, no tuvo consecuencias graves. Le enviamos nuestro afecto al doctor Luis Carlos López Ulloa, a quien usted seguramente ubicará si le platico que nos acompañó en el estudio de Agencia Fronteriza de Noticias para presentar un libro de su autoría sobre
los protagonistas del cambio político de 1989 y ha hecho algunos otros trabajos de investigación. Él participa en tareas académicas relacionadas con el estudio de la historia. Le deseamos lo mejor también. Un abrazo para el doctor Luis Carlos López Ulloa. Saludos. Mire usted del archivo, ¿no? Una imagen que aprovecho para compartirle a propósito de esta trayectoria que le compartíamos del amigo René Calderón, este productor que ha muerto por posibles consecuencias atribuibles al contagio de COVID que padeció. Esta imagen que ilustra un momento y una actividad a la que se dedicó desde sus inicios, la fotografía, para aplicación publicitaria con la toma de imágenes en transparencia de color, que era una técnica poco conocida, además muy exigente en el proceso, en el manejo del revelado. La precisión para el revelado para la toma y revelado de una transparencia es muy, muy exigente. Debe ser muy preciso el revelado, el tiempo de revelado, la cantidad del químico utilizado, cualquier variación en la toma, por ejemplo, de la imagen puede dar al traste con la toma que se desea, así es que los fotógrafos que aprendieron a tomar imagen con transparencia de color lo saben muy bien. Dos compañeros nuestros, dos amigos nuestros, saben a lo que me refiero. Roberto López, que nos acompaña hoy, entiende perfectamente de este proceso, como nuestro amigo Gustavo Jiménez Tirado, que por años en el periódico El Mexicano acompañó, y tiene un archivo interesante, acompañó a otro colega, Miguel Ángel Torres Ponce, en la cobertura de actividades turísticas para el suplemento turístico del periódico El Mexicano y en la toma de fotografía de paisaje. Se usaban justamente con muchísima frecuencia pues transparencias para la selección de color, para publicar fotografías de color en un proceso que es ya pues tan rutinario hoy día, pero que hace 30, 40 años, 50 años, no lo era tanto, ¿no? Una imagen del archivo de René Calderón que hoy rescato y le comparto. Mire, ahí está. Había que fajarse al 100 con las técnicas para las diapositivas. Además, yo le quiero decir que el revelado de diapositivas, de transparencias, es un proceso que hay que aprender a dominar. No hay, como hoy día, laboratorios de una hora, laboratorios industrializados en sus procesos. No, ese procedimiento se hacía en casa. Es decir, en el periódico, por ejemplo, ¿no? En laboratorio, y no cualquiera podía hacer además ese servicio revelado. Es un proceso muy, muy meticuloso, muy detallado, que yo conozco por supuesto, ¿no? Porque hasta la impresión de color, que fue toda una novedad en su tiempo, también demanda un manejo muy preciso en el laboratorio para la proyección e impresión. Se requiere un equipo muy distinto al convencional para el revelado de negativos de blanco y negro. La sola ampliadora es un equipo más sofisticado. ¿Cómo olvidar las ampliadoras Bestseller
para la proyección, impresión y revelado de color. Pero el de las diapositivas es otra cosa. Mis respetos. Roberto López trabajó en periódicos el tema de la fotografía y sabe muy bien a lo que me refiero. Es un proceso interesante. Hoy es todo un proceso que tiene un valor histórico. Eventualmente creo que resultaría hasta interesante compartirles una charla aquí en este espacio con algunos de nuestros amigos dedicados a la fotografía, porque la fotografía ha sufrido transformaciones increíbles, de verdad. Yo recuerdo haber aprendido a revelar por allá por 1975 y aprendido las diferentes técnicas de revelado, e incluso hasta producir y experimentar con procesos de revelado y luego la aparición de diferentes papeles de alta graduación para la impresión en tiempos en que lo más que se usaban eran películas de alto contraste. El tema de los estándares internacionales para para los tipos de película, etcétera. Es un universo increíble el mundo de la imagen y el mundo de las técnicas de revelado y la fotografía blanco y negro, que es una experiencia extraordinaria desde la toma hasta el revelado. Es un clásico y es interesante ver cómo han incluso desaparecido muchas cosas de la cultura de la imagen y de la fotografía luego de la masificación de estos procesos, hasta prácticamente la desaparición incluso de la industria dedicada a la producción de consumibles, ¿no? De papel, de películas, de químicos, en fin, tantas cosas que ha vivido la fotografía como lo ha vivido la industria de las artes gráficas en su más amplio rango y de las que me ha tocado ser partícipe, incluso con el acompañamiento de otros profesionales del ramo como nuestro amigo Roberto López, que es un estuchito de monerías, mi amigo Roberto López. Es un profesional de la fotografía de verdad. Antonio Bernal también nos acompaña hoy. Melba Cortés. Muchísimas gracias. ¿Saludé a Teresa Manjarres o no? Bueno, la saludo en este momento, ¿no? Por supuesto. Oiga, le comparto más información. El Instituto Mexicano del Seguro Social aseguró que el personal de los módulos de expansión del Hospital General Regional número 1 sí están considerados para la vacuna contra el COVID-19, luego de rechazar las versiones sobre una supuesta denuncia de personal de enfermería del módulo de expansión del Hospital General número 1. La representación del IMSS estableció que en el primer día de aplicación del biológico, se refieren a la vacuna, así le llaman, en esta representación se inmunizaron 12 médicos, 18 enfermeras y 7 trabajadores de higiene y limpieza de los turnos matutino, vespertino y nocturno, pertenecientes a dicho módulo de expansión. El Seguro Social emitió un comunicado para reiterar su compromiso de llevar a cabo la vacunación, priorizando al personal que se encuentra en la llamada primera línea de batalla contra la pandemia en los distintos hospitales y clínicas, acorde a los listados ya definidos, los cuales han sido validados con apoyo del sindicato. ¿Son trabajadores sindicalizados? Sí, claro, muchos de ellos. La sección 7 del Sindicato de Trabajadores del Seguro Social. Y además, dejaditos no son, pueden ser y son y han sido aguerridos los trabajadores de la salud, por supuesto.
Otro tema que le comparto y tiene que ver con el clima de inseguridad que golpea nuestra ciudad, el hallazgo de un cuerpo enteipado. Este jueves, en las inmediaciones de los campos deportivos de la carretera al aeropuerto. Esto fue temprano, poco antes de las 7 de la mañana. Una llamada al centro de mando alertó sobre la presencia de este cuerpo. La policía se movilizó, efectivamente confirma la presencia del cuerpo de una persona todavía no identificada. Oficialmente, públicamente, no se ha dado a conocer mayor información sobre este hallazgo del día de hoy, pues para empezar la mañana, ¿no? Con el reporte policíaco. ¿Qué tenemos por aquí? A ver, ¿cómo está esto? Le digo, siguen circulando informaciones sobre la supuesta postulación de Jorge Hank-Ron, incluso de la senadora Alejandra León Gastelum para la gubernatura por parte del partido de Baja California, ¿eh? Bueno, ahí están. Seguimos recibiendo, pues, reportes que hablan de eso. Es una bola de nieve que echaron a rodar los señores del partido de Baja California y sigue rodando. Y esa era la intención, pues, generar públicamente un ruido tal que encendiera los focos rojos en el Comité Ejecutivo Nacional del PRI, que respalda el proyecto de coalición que encabeza el PAN en Baja California. Y atenidos al dato que obtuvo nuestra compañera Dorelena Cortés ayer tarde noche más bien, hoy debería estar llegando a Baja California el dirigente nacional del PRI para hablar con Jorge Hank, pues, ¿qué otra cosa? Eventualmente esto podría replantear las decisiones ya acordadas por los 3 partidos integrantes de la coalición. Puede ser posible. El PAN, por lo pronto, el Partido de Acción Nacional, por lo pronto, se mantiene aún con esta decisión de llevar a una mujer a la gubernatura, a la candidatura para el gobierno del estado de Baja California. Tenemos algo más por aquí. Este es un caso muy interesante, mire. Un paciente de COVID al que un juez ordenó que fuese tratado con dióxido de cloro a petición de la familia, falleció en Argentina para agregar a la controversia sobre el producto. Es más, ya no le voy a citar por su nombre porque son capaces los señores de Facebook de censurar el programa nuevamente. La sola mención ya nos costó la cancelación de un programa por una noticia así, efectivamente, nada más, ¿no? Un juez argentino obligó a una clínica privada de Buenos Aires a tratar con ese producto a un paciente con COVID-19 a pedido del hijastro del hombre, que finalmente murió el lunes en un polémico fallo que alertó a la comunidad médica. El juez en lo civil, Javier Pico Terreno, hizo lugar al amparo y dispuso que el sanatorio Otamendi y Miroli administrara al paciente la sustancia que le había sido indicada por su neurocirujano particular, un hombre de 92 años, que se hallaba en estado grave debido al contagio del virus. Y según el abogado de la familia, Martín Sarubi,
el tratamiento, el producto habría sido aplicado tardíamente, lo que eventualmente podría haber provocado su muerte, que ese va a ser el tema de la segunda parte de la controversia, que ya está judicializado, por supuesto. Un día después de que muriese este paciente, José María Lorenzo solicitó a la justicia que su padrastro, Óscar García Rúa, recibiera en carácter de urgente la administración de nebulizaciones de ibuprofeno. Permítame. Ibuprofeno de sodio y también del producto al que nos referimos por la vía intravenosa como terapias recetadas por el neurocirujano del paciente. El neurocirujano responde al nombre de Dante Converti. En su fallo, el juez consideró que la cobertura de los tratamientos indicados no ocasionaría un grave perjuicio para el sanatorio, pero evita, en cambio, el agravamiento de las condiciones de vida del paciente. Dictaminó entonces el magistrado que el hospital debía garantizar la implementación de los tratamientos prescritos por su médico tratante. Pero finalmente, pues, el resultado fue adverso y el paciente falleció. Hoy, el abogado de la familia está promoviendo acción legal por lo ocurrido y la parte más importante de la controversia tiene que ver con la definición sobre cómo se aplicó y si era el tiempo adecuado para aplicar estos productos, luego de la controversia que se generó y el retraso en la aplicación de la terapia que había sido prescrita por el médico. Entonces, un asunto que le agrega todavía más ruido a la ya de por sí creciente controversia sobre la aplicación de este producto, que por cierto en Tijuana se aplica muchísimo más de lo que usted y yo podríamos imaginar. Se sorprendería de veras de saber cuánta gente está utilizando ese producto. Y mucha gente muy conocida. Hay toda una red, le quiero decir, una red que con independencia de lo que afirme la autoridad sanitaria, ha decidido recurrir a ese producto porque aparentemente les está funcionando. Interesante esto de la realidad virtual y la realidad oficial, ¿no? Oficialmente es un producto prácticamente proscrito, ¿no? Oficialmente no está permitido su aplicación y sin embargo la autoridad federal, que ya recibió las peticiones formales para que inicie protocolos de estudio para determinar la seguridad y avanzar en el diseño de un producto o la aplicación o el uso terapéutico y preventivo pueda avanzar en favor de la población que no tiene todavía otra alternativa. Hoy empieza a llegar apenas la vacuna, un año después, pero en todo este tiempo la gran controversia y el gran pleito ha sido que las autoridades ni siquiera han aceptado entrar al estudio del tema para permitir el uso de la opción como en otros países ya se está haciendo. Un tema que seguramente va a continuar, por supuesto, ¿no? El producto innombrable, dice Toño Carpio, sí, efectivamente. El innombrable, si Andrés Manuel López Obrador tiene su innombrable, nosotros podemos hablar de otro innombrable. Así lo referimos entre amigos, ciertamente. Y vaya que conocemos muchos casos. Y de figuras públicas incluso, ¿eh? Pero como no lo pueden decir públicamente, pues, ¿qué quiere que le diga? El maestro Cristóbal Sandoval, bienvenido, muchísimas gracias, un placer.
Jesús Ariel Corral Estrada, saludos. Ya que termine la pandemia, please, dice sí, por favor. Antonio Carpio, gracias por estar con nosotros. Antonio Bernal también, gracias, muy amable. ¿Vamos a tener vacuna rusa? Sí. Mire, el secretario de Hacienda de este país dice que entre hoy y mañana nuestro país aprobará la vacuna rusa Sputnik 5 contra el COVID. Dice el secretario de Hacienda que para la nueva vacuna rusa se requerirá la firma de un contrato adicional que garantice millones de dosis. Ya está en manos de COFEPRIS, dice Hugo López-Gatell, la solicitud para la aprobación correspondiente. Así que es casi un hecho. El secretario de Hacienda dice que el subsecretario López-Gatell precisamente por eso viajó a Argentina recientemente para conocer los protocolos y las reacciones de la vacuna rusa, pero aclaradas todas las dudas médicas que podía tener la autoridad sanitaria de este país a través del doctor Hugo López-Gatell, que regresó contentito, por cierto. Bueno, pues todo parece quedar finalmente resuelto para que entre hoy y mañana se apruebe, lo apruebe COFEPRIS, la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios. Oigan, este tema de las redes sociales que ha tenido alcances increíbles luego de la decisión de los grandes corporativos internacionales que controlan las plataformas de redes sociales en contra del presidente norteamericano Donald Trump. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador se prepara incluso para impulsar un proyecto propio, un proyecto nacional de redes sociales, en previsión o ante el hecho de que gobiernos enteros están supeditados, muchas economías descansan hoy en el uso de las tecnologías de la información, concretamente de las redes sociales, que son controladas por un solo hombre, ¿no? Mark Zuckerberg, el norteamericano Mark Zuckerberg. Luego entonces, este es un tema de enorme discusión, profunda discusión, que está arreciando luego de la controversial decisión de Facebook de cancelar las cuentas de Donald Trump. Está reavivando y reviviendo las discusiones sobre la conveniencia de crear plataformas alternativas que garanticen la libertad, que fue un ideal por el que se ha estado luchando y lo están haciendo muchos grupos en diferentes partes del mundo, la libertad en redes sociales. El riesgo del control de estas redes finalmente se está materializando con acontecimientos como el de los incidentes en Nueva York y en torno al presidente norteamericano, pero no son los únicos, porque las redes sociales están empezando a convertirse en el gran sensor de muchos temas, de muchos grupos, y bueno, ahí tiene usted el caso del producto innombrable, ¿no? Y muchos otros temas relacionados con la pandemia, pero no solamente eso, muchos otros temas. ¿Qué le puedo decir del aborto? Es otro tema controversial. Bueno, Facebook está tumbando páginas y contenidos que se oponen al aborto. Interesante esto, ¿no? Entonces, son riesgos que ya han venido advirtiendo desde hace varios años los especialistas en la materia, que impulsan la creación de alternativas, de plataformas alternativas a estas que dominan hoy día el escenario internacional, el escenario global, y que se han hecho dueños de una base de datos increíble, la más grande base de datos que podía tener, que ya quisiera tener un gobierno en sus manos, lo tiene una empresa. Usted dirá si no es un manjar apetitoso para gobiernos como el norteamericano tener
querer tener el acceso a una base de datos tan amplia como la que tiene Facebook, por ejemplo, ¿no? Toda la información que los mismos usuarios hemos ofrecido voluntariamente y que en otras condiciones a un gobierno le costaría muchísimo trabajo conseguir. Bueno, hoy hasta con gusto, ¿no? La gente ha publicado información personal que mal utilizada puede ser muy riesgosa. Bueno, pues ahí sigue el tema. Es un tema que no se agotará. Hay un desacuerdo mundial por la censura en redes sociales. Es un tema de particular relevancia. Luego de que el presidente López Obrador declaró que en la próxima reunión con el G20 haría un planteamiento sobre la censura en redes sociales, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard de Casaubon, dijo que ya han tenido contacto con quienes piensan igual. Y dice Marcelo Ebrard, no es de admitirse que haya una persona o grupos de personas que determinen por encima de los estados nacionales quién tiene derecho a expresarse y quién no. Por eso sería como admitir que haya un gobierno supranacional que determine cuáles son las libertades de los ciudadanos. Eso significaría, por lo tanto, que no estamos de acuerdo, dice el canciller, lo dijo hoy. Dijo Ebrard, señaladamente, la canciller alemana, el gobierno francés, la comisionada de la Unión Europea, varios países del mundo, también África, en América Latina, en el sureste asiático. Así que todos ellos mantienen una postura más o menos similar y dice Marcelo Ebrard que el presidente le ha instruido para ponerse en contacto con todos estos gobiernos, compartir la preocupación y trabajar para hacer una propuesta en conjunto. Hay un desacuerdo mundial sobre el tema, dice. Esto es lo que te podría yo decir el día de hoy. Vamos a ver cuál es la propuesta. Ya el presidente López Obrador el día de ayer hablaba sobre el interés de promover la creación de una plataforma propia en nuestro país para evitar el control de parte de intereses extranjeros, porque, bueno, finalmente Facebook es una empresa, es un corporativo que busca lucro, ¿no? Inició como otra cosa, pero se ha convertido en algo muy, muy distinto. Y creo que hemos tenido oportunidad de ver, de comprobarlo en los últimos días. Con sus asegúnes es un tema interesantísimo. Oigan, ya se nos acabó el 20. Pues sí, mire, ¿no? Se nos ha terminado el 20. Mark Zuckerberg, el dictador, dice. No es casualidad que el poder político de los Estados Unidos haya querido someter a Mark Zuckerberg a un escrutinio, incluso someterlo de manera legal para evitar excesos. Desde antes de los diferendos que había tenido la empresa con el presidente norteamericano, había otros temas muy sensibles y delicados por los que Mark Zuckerberg fue citado a comparecer ante una comisión del Senado de los Estados Unidos. Está en la mira del poder político porque en algunos niveles de la política, no solo de Estados Unidos, sino de otras naciones, el poder que tiene y que administra Mark Zuckerberg, este joven empresario norteamericano, es un poder que puede convertirse en un riesgo, bueno, que ya está convertido en un riesgo incluso para una nación en materia de seguridad nacional. Qué temazo ese, extraordinario. Un tema sobre el que hay mucho que pensar, mucho que pensar, que reflexionar. Por lo pronto, yo solo tengo tiempo para agradecer la sintonía, su compañía esta mañana,
Les reitero la invitación para que nos acompañen punto de la 1 de la tarde en la segunda edición de AFN Político y Algo Más. Que tenga una mañana de verdad extraordinaria. Aproveche el solecito, disfrútelo. Es una maravilla, es un regalo, esa cobija natural, que además está muy grata el día de hoy. Oh, ni cafecito, ni nada esta mañana. Está tan agradable el clima. En fin, vamos por el primer cafecito del día y regresamos en punto de la 1 de la tarde. Pásenla bien. Y es todo por hoy. Lo invitamos para que nos siga de lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde por este canal. Agencia Fronteriza de Noticias es el portal de noticias más influyente y que sí se lee. Y es todo por hoy. Lo invitamos para que nos siga de lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde por este canal. Agencia Fronteriza de Noticias es el portal de noticias más influyente y que sí se